Muy buenos días a todos. Quiero dar las gracias a los organizadores del Congreso Oftalmo Córdoba por la invitación a participar de este simposio. Hoy voy a hablarles de las terapias emergentes y degeneración macular asociada a la edad. Esto que ven aquí son mis declaraciones de conflicto de interés. Los anti-VEGF de los que disponemos en la actualidad funcionan de manera muy eficaz, evitando la pérdida visual progresiva en nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos el dilema de que deben ser aplicados de manera mensual para lograr los resultados que se nos han sido expuestos durante los estudios clínicos. Esto causa que haya unos costos altísimos ligados a la degeneración macular asociada con la edad húmeda, los cuales pueden ir desde 343.000 millones de dólares al año, incluyendo 255.000 millones que generan los costos directos de dichas terapias, asumiendo además que los pacientes no pierden sus terapias. O sea, los nuevos esquemas de tratar y extender son esquemas que son algo confusos para los pacientes, y lo que hemos visto en el tiempo es que a largo plazo los pacientes se desaniman y dejan de asistir por múltiples causas, porque no tienen acompañante, porque no tienen el dinero, porque no tienen el cubrimiento en su aseguradora. Pero lo real es que el cumplimiento de la terapia como se ordena no se logra en la inmensa mayoría de los pacientes, produciéndose una disminución severa en la cantidad de terapias necesarias, especialmente alrededor de los 3 a 7 años. Por eso es tan importante que entren en juego otras posibilidades de tratamiento que no sean la aplicación intravítrea. Y aquí está el espacio para los anti-VEGF tópicos. Voy a hablarles de una sola molécula, el PAN 90806 de Panoptica. Esta es una terapia que se ha desarrollado como tratamiento tópico para enfermedades neovasculares, incluyendo la degeneración macular asociada con la edad y la retinopatía diabética proliferativa. Bloquea la actividad del receptor VEGF2 al inhibir la actividad tirosina quinasa del receptor. Los estudios que se han completado son los estudios de fase 1 y 2 para ambas indicaciones, los cuales se completaron en el 2016. Los resultados de los estudios de fase 3 se presentaron en la Academia Americana de Oftalmología en San Francisco. Más de la mitad de los participantes en el estudio alcanzaron los 12 semanas sin requerir terapia de rescate intravítrea. Esto abre una ventana importante porque, aunque no va a ser la indicación única para todos los pacientes, sí va a permitir que muchos de nuestros pacientes no requieran únicamente inyecciones mensuales o puede espaciar el requerimiento de las terapias. Otra alternativa de tratamiento es los dispositivos para ser llenados con diferentes moléculas, en este caso con ranibizumab. El estudio LADER es un estudio que se diseñó para evaluar en 4 grupos distintos la eficacia de este dispositivo de implante en pacientes que se llenaba en un grupo con ranibizumab 10 miligramos, en el segundo con 40 miligramos, en el tercero con 100 y en el cuarto era el grupo de control con terapia intravítrea mensual de ranibizumab. Este fue un estudio multicéntrico de fase 2 en el cual se tuvo una muestra de 220 pacientes. De manera general les voy a mostrar 2 gráficas que ya fueron publicadas de los resultados. En esta gráfica se ve cómo a 9 meses el dispositivo que se rellenó con 100 miligramos de ranibizumab fue el que logró la mejor ganancia visual de 5 letras a 9 meses. Y como en esta otra gráfica vemos que ese grupo también presentó una alta cantidad de pacientes que no necesitaron refills en el dispositivo hasta por 9 meses. Algunos de ellos se fueron hasta los 15 meses. Los buenos resultados del estudio de fase 2 llevaron a Genentech a hacer estudios de fase 3. El Archway ya logró completar el reclutamiento para el 2019. La meta eran 360 pacientes, pero realmente se reclutaron más, se separaron en 2 grupos. Y en este estudio el diseño se hizo con un refill mandatorio cada 6 meses de ranibizumab en grupo versus los pacientes que reciben inyecciones intravítreas mensuales de 0.5 miligramos de ranibizumab. El criterio de valoración principal es el cambio medio de la agudeza visual desde el inicio del tratamiento hasta la semana 36 y 40. Este es el esquema del estudio. En el grupo del superior ven cómo los pacientes reciben ranibizumab mensual. En la barra inferior ven el grupo con el dispositivo o el implante de liberación lenta, el cual muestra que los cuadros azules es cuando se hace el refill mandatorio y en estos cuadros de borde naranja es donde se podría hacer el refill de rescate.
Los resultados de agudeza visual a las 40 semanas muestran no solamente no inferioridad con el grupo de ranibizumab mensual, sino que muestran equivalencia. Esto nos habla de que este dispositivo muestra unos buenos resultados en durabilidad, reduce la carga de tratamientos, es equivalente en visión, controla el grosor retinal porque también mostró una equivalencia en la disminución del grosor retinal en el OCT, y es el primer tratamiento fármaco-quirúrgico para la degeneración macular relacionada con la edad. Además, previene los subtratamientos, que como sabemos es la causa principal de las fallas o fracasos de tratamiento de terapia antiangiogénica. Sin embargo, genera algunos interrogantes, como por ejemplo, si servirá en pacientes que requieren esquema mensual, si los riesgos de la intervención serán controlables. La principal limitación en el estudio de fase 2 fue que se generaron muchas complicaciones intraquirúrgicas en el implante, y por eso hubo que hacer todo un protocolo para entrenamiento de los cirujanos que iban a implantar este dispositivo. También se preguntan si funcionará en otras patologías y si se podrá rellenar con otro tipo de drogas. Continuando con los anti-VEGF, también no hay solamente unas nuevas maneras de hacer la entrega del medicamento, sino que también hay unos nuevos anti-VEGF, hay varios. Nos vamos a centrar en los dos principales, que son el brolucizumab y el abicipar. El brolucizumab es producido por la casa Novartis, es una molécula de cadena simple humanizada de pequeño tamaño que tiene como target el VEGF-A y los receptores VEGF-R1 y R2. El pequeño tamaño permite teóricamente una mayor dosis por volumen, permitiendo teóricamente una mayor duración del efecto. Aquí vemos los dos principales o los estudios pivotales de esta molécula, son el HANK y el HARRIER. Aquí vemos cómo las pacientes que recibieron brolucizumab tienen un cambio en la agudeza visual desde el inicio hasta la semana 96, que no muestra inferioridad versus el aflibercept cada 8 semanas. Y cómo se logró una reducción del grosor retinal superior y más estable a la semana 16, 48 y 96. Más del 50% de los pacientes que tuvieron brolucizumab se mantuvieron en un intervalo de dosis de cada 12 semanas hasta la semana 48. Pero se genera una nueva pregunta, y es que tanto en la parte post registro como en los estudios clínicos se vio una mayor cantidad de procesos inflamatorios. Y esto, al hacer el análisis, fue mucho mayor en el grupo de brolucizumab de 6 miligramos comparado con el grupo de aflibercept de 2 miligramos. En el grupo de brolucizumab hubo 32 pacientes, un 4.4% de incidentes inflamatorios intraoculares versus un 0.8% en el grupo de aflibercept. Y han empezado a salir publicaciones acerca de casos de inflamación importante, especialmente vasculitis oclusiva retinal con una pérdida visual severa. Aquí les traigo dos de dichas publicaciones. Entonces se genera el interrogante si la inflamación ocular en el uso del brolucizumab va a ser una limitante para su uso a largo plazo. 0.5% de los pacientes con brolucizumab en el HANK y en el HARRIER desarrollaron vasculitis oclusiva con pérdida visual severa. Demostró, ya lo había dicho, no inferioridad al standard of care, y con el beneficio teórico de la disminución de la frecuencia de aplicaciones y mejores OCTs, podría ser en la vida real una mejor opción de tratamiento, siempre y cuando se tenga en cuenta que existe un riesgo de 1/200 de disminución severa de la visión por vasculitis oclusiva. Pasamos ahora al abicipar. El abicipar es producido por la casa farmacéutica Allergan. Los estudios pivotales para la aprobación fueron el CEDAR y el SEQUOIA. El abicipar es una proteína de repetición de la anquirina, los DARPin, así se conocen generalmente, una proteína diseñada altamente específica para el VEGF. En estudios de fase 3, el abicipar proporcionó ganancias de visión iguales o mayores con potencialmente menos inyecciones en comparación con el ranibizumab. Como vimos, los estudios del brolucizumab se hicieron versus aflibercept, los estudios del abicipar se hicieron versus ranibizumab. No vamos a centrarnos en los detalles del estudio clínico del abicipar porque ahora en junio 26 de este año la FDA no dio su aprobación para el uso de esta molécula en la degeneración macular asociada a la edad, y esto es posiblemente ligado a que, aunque es no inferior al ranibizumab, sí está ligado a altos casos de la presencia de inflamación, por lo cual por los efectos inflamatorios y al ser no inferior a
pero tampoco superior a la terapia disponible, no logró la aprobación por la FDA. Otra de las moléculas en desarrollo es el faricimab de Genentech y Roche. El faricimab puede conducir a una eficacia mejorada y sostenida a intervalos de tratamiento más largos, lo que brinda mejores resultados de la visión para los pacientes, pero esto está por verse. Digamos que es una molécula que está un paso más atrás que las dos que les acabo de presentar. Volviendo al inicio, aunque esta charla es acerca de las estrategias para la degeneración macular húmeda, yo no quiero dejar de mostrarles a ustedes esta diapositiva que me gustó mucho, que la presentó el doctor Paolo Lanceta en el Congreso Mundial del 2019, Retinal World Congress. Y es todos los puntos donde se está investigando impactar sobre la degeneración macular, porque no todo es VEGF. Y yo considero que hasta que no se logre un tratamiento más generalizado y más holístico de esta enfermedad, no vamos a obtener mayores cambios a lo que tenemos en el momento. El futuro del tratamiento con la degeneración macular relacionada con la edad debe ser entonces una mezcla entre nuevos medicamentos, nuevos sistemas de liberación lenta y nuevos tratamientos en stem cells o en trasplantes o en terapias no farmacológicas, pero tal vez un poquito induciendo las modificaciones quirúrgicas y genéticas para lograr terapias combinadas. Entonces, quiero cerrar con estas dos frases porque aunque la necesidad de la madre o la inventiva, como lo dijo Platón en su libro La República, en realidad la degeneración macular no hemos encontrado la solución. Hay que ser cuidadosos porque también la prosperidad es el padre de la innovación y tenemos que asegurarnos de que las nuevas moléculas que vamos a introducir en nuestra práctica clínica realmente van a ir guiadas por un beneficio hacia nuestros pacientes, que son en realidad la única razón por la cual tenemos que buscar una nueva terapia o una mejor terapia. Entonces cierro con esto, doy muchísimas gracias de nuevo por su atención y por permitirme ser parte de este panel.